Hola, ¿qué tal? Por acá Carlos Rodríguez. Aquí Angelo Nachi. Esto es Actualizados. Hablando sobre actualizarse y todo eso, hace como una semana terminó el MSI, no sé si lo viste, el Mid-Seasonal Invitational de League of Legends, que es uno de los eventos más importantes de esports que suceden a nivel mundial. Y esa es la manera en la que de lo que vamos a hablar hoy, sobre lo que vamos a presentarles. Vamos a hablar sobre los videojuegos y cómo algunos de estos videojuegos evolucionaron en lo que ahora se conoce como deportes electrónicos. Bueno, y Carlos sabe mucho de deporte. Sí, tenemos entre la unión del deporte y también los videojuegos, que es algo que hemos tenido presente en toda nuestra vida. O sea, de una forma o de otra, los videojuegos siempre han estado allí. Sí, claro, o sea, y antes de los videojuegos, simplemente los juegos. Muchas veces te aseguro que todo el mundo en su casa, por su casa, jugó fútbol, jugó básquet, jugó pelotique goma, béisbol, lo que sea, como un deporte, que son deportes, pero lo hacía por mera diversión, y es lo que pasó. Los videojuegos comenzaron como una diversión, y ahora ya son toda una industria que genera millones de dólares. Sí, sin duda alguna, y que yo creo que también esos videojuegos basados en deportes fueron creados para esas personas que no les gustaba tanto salir, que no les gustaba tanto esa convivencia con las personas. Entonces, en vez de salir a jugar, bueno, dije, me voy a quedar aquí en mi casita, me pongo a jugar un partido de FIFA y listo. Quiero ser Cristiano Ronaldo, pero no quiero correr. ¿Cómo puedo hacer? Sí. Bueno, entonces me quedo en mi casa y aprieto unos botones y me vuelvo Cristiano Ronaldo. Todos estos juegos, muchas personas verán que ahora últimamente se la pasan muchas personas jugando, incluso en YouTube, todos esos youtubers que crean contenido sobre algunos juegos se consideran deportes electrónicos, y muchas personas no tendrán muy en claro qué es eso de un deporte electrónico. Porque cuando uno revisa la definición de lo que es un deporte, sí, se dirige directamente a la actividad como física. Sí, exactamente. Entonces lo toman por el lado de las disciplinas que involucren de alguna forma algún tipo de actividad motriz, que si tienen que correr, si tienen que hacer ejercicio y demás. Pero los deportes electrónicos nada más se usa como el término de manejar en una disciplina, bien sea el béisbol, el fútbol, el tenis, otra cosa, pero adaptarlo a lo tecnológico, a lo electrónico, como son directamente los videojuegos, y que realmente están centrados más a eso mismo, a competencias pero de deportes ya a nivel digital. Exacto, del estilo mental, como por ejemplo el ajedrez, que el ajedrez es considerado un deporte incluso olímpico, y realmente nadie corre en el ajedrez. Yo no he visto a nadie que se haya cansado jugando ajedrez. O sea, bueno, se han visto casos. Mentalmente podría ser, pero que después le duele la cabeza de jugar una partida de ajedrez, pero no creo que nadie salga como con el corazón acelerado, ni así sudando. Y me surgió una pregunta, ¿qué será más difícil? ¿Ganarle a una computadora a nivel máximo en ajedrez o ganarle a un campeón mundial en ajedrez? Gonzalo, esa es una pregunta difícil, porque esas inteligencias que juegan ajedrez piensan cientos de miles de jugadas por segundo. Sí. Yo no quiero subestimarnos como seres humanos, pero creo que nuestra capacidad no llega a cientos de miles de cosas por segundo. O quizás sí, pero no conscientemente de que si muevo esta ficha, si muevo aquella ficha, no sé qué, los cálculos locos que puede hacer una calculadora por segundo. Por otra parte, lo cierto es que las personas, se podría creer que un deportista electrónico realmente no hace nada, sino que simplemente jugar y lo toma de manera relajada. Pero lo cierto es que los que compiten en altos niveles también entrenan durante horas. Eso que la gente cree que, por ejemplo, un deportista común va al gimnasio, pues un deportista electrónico tiene que practicar esas actividades manuales de agilidad, destreza, todo eso, practicar la coordinación, calcular muchas cosas que dentro de un juego se pueden practicar como en todo. Si tú has jugado algún juego alguna vez, e incluso en el teléfono, lo que sea, te das cuenta que tienes que tener cierto nivel de práctica para lograr los objetivos, porque si no, hacer mal, por ejemplo, tocar mal veces una pantalla o darle una vez mal al botón significa perder. Mira, un claro ejemplo de lo que es ese tipo de entrenamiento es el jugador profesional surcoreano Faker, que tú lo ves cuando está realizando los streams, que antes de jugar una partida de LOL tiene como 15 pestañas abiertas en juegos distintos, entonces va jugando cada uno de ellos mientras está esperando y elige que sea su personaje, mientras elige las runas que van a ser las habilidades que va a tener, mientras elige sus hechizos. Entonces mientras está haciendo eso, mientras está escribiendo también por el chat y está interactuando con las personas, también está jugando otros 3 juegos más, que uno es de construcción, otro es de un personaje corriendo, otros son otro tipo de juegos. Entonces tú te preguntas, ¿qué capacidad mental tengo que tener para poder hacer eso? Tantas cosas al mismo tiempo y no perder la concentración. Claro, porque es eso, uno lo subestima, uno lo ve como lo que está por encima, pero no entiende todo lo que conlleva eso.
eso es como desmeritar la función creativa de una persona. Cuando alguien crea algo o imagina algo que es simplemente mental, tú dices, bueno, ¿qué le puede haber costado tanto si lo que estaba era sentado pensando? Sí. Pero si era tan fácil, estaba nada más sentado pensando, ¿por qué no se te ocurrió a ti? Sí, ¿Por qué no lo hiciste tú? eso es verdad, porque hay muchas veces que critican esas cosas sin saber el trasfondo, sin saber bien del tema. Y conversando un poco más acerca de los juegos más famosos para estos esports, pero ya a nivel de campeonatos internacionales, tenemos StarCraft, tenemos League of Legends, tenemos Counter-Strike, tenemos Valorant, que es uno de los más recientes en cuanto a competiciones, en su entonces Overwatch, Dota. Hay muchísimos videojuegos que a nivel mundial han tenido sus campeonatos y que todos involucran una cierta cantidad de dinero, porque no es que juegan por un trofeito, no juegan por $1,000, $2,000, no, estamos hablando de cifras que superan hasta los $100,000. Sí, en realidad creo que por ahí el torneo más costoso o sea, el que mayor premio ha dado, dio más de $10 millones, creo que fue en Dota 2, hace como 3 o 4 años, no sé en qué año fue específicamente, pero ahí se mueve dinero, o sea, Sí. como cualquier competición, realmente se esfuerzan por algo detrás de eso. Y otra cosa que no se debe confundir es que no todos los juegos son deportes electrónicos. Eso es verdad. Tienen sus regulaciones, porque uno podría pensar que, bueno, si supuestamente entonces los videojuegos son deportes electrónicos, todos los videojuegos son deportes electrónicos, y no es así, porque es como que no todos los juegos que uno juega en la calle son realmente deportes. Sí. Y tú no eres atleta porque tú juegas caimaneras en tu pueblo o en la calle de tu casa, al lado de tu Sí. casa, tú no eres futbolista. Es lo mismo. O sea, tienes que tener una preparación y hay unos estándares que velan por eso. Sí, y es increíble la capacidad que tienen todos esos jugadores profesionales cuando llega el momento de una competición, que incluso por lo general siempre es en una sede estadística, nunca juegan online. El único momento donde jugaron online un campeonato mundial fue durante la pandemia, que en el campeonato de League of Legends se jugó en modalidad online porque no podían asistir todos a un mismo lugar. Y cuando es así presencial, que todos tienen que estar en un centro de entrenamiento, estamos hablando de que tienen que pasar que si hasta 4 horas jugando partidas y jugando, porque también tienen que practicar como esa modalidad del equipo, esa conversación, la comunicación, porque después tú escuchas los micrófonos de los equipos después de los partidos y no les entiendes absolutamente nada, Sí, que no sabes rapidísimo. cómo se comunican, cómo escuchan cuando hacen el pocotón de alertas al momento de jugar. Entonces es increíble la coordinación que tienes que tener con tu propio equipo de trabajo para poder alcanzar el objetivo, porque mayormente todos estos campeonatos son en equipo. Sí, la mayoría de estos juegos son equipos. Es más, de hecho, ahorita que lo mencionaste, me vino a la mente y se me acordé que la mayoría de estos equipos viven en lo que se cataloga como una gaming house, Sí, que es una casa como comunal donde todos los jugadores del equipo viven juntos, Sí. tienen como sus cuartos, individuales obviamente, pero en las salas de entrenar donde están todos los equipos electrónicos, están todos juntos en un solo equipo, tienen rutinas que si por ejemplo tienes que jugar partidas durante tantas horas, tienes que practicar este tipo de ejercicios durante tantas horas, tienes que hacer esto durante tanto tiempo. Inclusive tienen psicólogos que les dicen si se sienten mal, de psicología deportiva y todo esto. Incluso a veces les controlan hasta la alimentación y las horas de sueño, como cualquier deportista normal. Uno Sí. pensaría que ellos están en su casa jugando así como suelto y libremente, y resulta que no. También tienen unas rutinas estrictas y Claro. siguen unos parámetros. y sobre todo lo que es la parte al momento de estar tantas horas sentados, al momento de tener que manejar lo que es la actividad con las manos, que tienen que tener las manos siempre en movilidad porque si no les puede generar algún tipo de problema. El más común es el de acá, que es ¿cómo es que se llama esa enfermedad que se genera acá en esta parte de la mano? El túnel carpiano. El túnel carpiano, que como pasan tantas horas teniendo lo que es el mouse así, pero para eso ellos tienen sus mousepad personalizados, tienen todas sus cosas súper cómodas, incluyendo las sillas gaming. Bueno, ¿cuánto quisiera yo tener una silla gaming de esas? Ahorita que hablas de la silla gaming, cualquier persona que haya trabajado en una oficina o sabe que te duele la espalda, te duele el Sí. cuello, te duele la vista, te duele, no sé, te duelen un montón de cosas trabajando frente a una computadora. Entonces tú sabes que no es realmente como tan ligero como tú podrías decir, ay, no, No. que estoy sentado ahí frente a la computadora, mira, tranquilo, me pegué el aire acondicionado, qué chévere. Ya después de ciertas horas ya no es tan bonito. Exacto, o sea, te das cuenta que pasa de ser de algo que parece muy fácil estar sentado frente a una computadora, pero cuando estás trabajando y concentrado en actividades precisas, puede ser algo que cansa y agota bastante. Sí. Bueno, para comenzar a conversar un poquito más acerca del tema de las competiciones de LoL, comenzamos con el Mid-Season Invitational,
pero esa no es la más importante, sino el mundial de LOL, que siempre que llegue esta fecha, el mundo tiene de centro de atención esa competición, porque siempre eligen como una sede por año. El año pasado, si no me equivoco, fue en Estados Unidos, que sin duda alguna dio uno de los mejores mundiales que ha dado con esa final entre SKT y Dragon X, que sin duda alguna marcaron un precedente impresionante. Un equipo de Dragon X que llegó desde el play-in. Es primera vez que un equipo que clasificaba desde la fase previa terminaba ganando el campeonato mundial, y frente a SKT, que es uno de los equipos más fuertes. Sin duda alguna, el equipo más grande de la historia de LoL. Y es increíble la capacidad que tienen todos estos atletas, esa preparación mental, porque me imagino que cuando llegaron estaban pensando, no creo que lleguemos muy lejos, estamos en una fase previa, pero pasaron invictos, pasaron con récord de 5-0, después pasaron en fase de grupos, eliminaron a muchos favoritos en el transcurso, y después le ganaron al favorito en la final. Entonces es como que es increíble ese trabajo en equipo. Lo que conlleva eso, y no sé si habrá sido ese, pero recuerdo que se rompió un récord de audiencia, que hubo una final de mundial que rompió la audiencia de que más de 100 millones de personas lo estaban viendo al mismo tiempo. Y eso también, o sea, imagínate estar en un evento deportivo en que tú sabes que te están viendo más de 100 millones de personas. Eso es verdad, literalmente. Lo que pasa es que uno no lo dimensiona, pero cuando tú lo ves, los estadios de fútbol más grandes tienen una capacidad que no llega ni siquiera a 100.000 personas. Sí. Los estadios más grandes creo que 100.000, 120.000, creo que es el más grande. Imagínate que estando online no tienes esas limitaciones. Sí. Te pueden ver millones de personas fácilmente, y tú sabes que esa cantidad de personas están viendo, y aún así tú tienes que concentrarte en lo que estás haciendo. Y por eso es normal que después de esos jugadores, cuando pierden una final, rompan en llanto, por la desesperación, que sienten como ese sentimiento de impotencia de que no pude lograrlo. Y sobre todo en esta final en específico, quedó 3-2 y es al mejor de 5. Entonces estaban ya en el partido que definía, estaban 2-2. Y yo recuerdo que en esa final en específico, para que vean la cantidad de emociones que se maneja aquí, estaba ganando el equipo de SKT. Estaban ya a punto de romper lo que era como la base ya para ganar, pero resucitó todo el equipo contrario, les ganaron a todos y remontaron la partida, y ahí terminó el campeonato mundial. Y estamos hablando de premios, como te dije, que superan los $140,000 por esta competición, que se lleva el tiempo de aproximadamente 2 semanas consecutivas de juego, porque juegan todos los días. Entonces es una preparación de vamos a pasar, tenemos 15 horas de descanso, vamos a pasar 14 entrenando y una sola hora que vamos a tener para nosotros en ese tramo de 20 días aproximadamente. Sí, mira, y hablando ahorita que se hablan estás hablando de los torneos y las organizaciones y todo esto, uno pensaría que eso es como que la empresa dueña del juego, por interés comercial, es propiamente quien lo maneja para generar dinero y todo esto. Pero si piensas eso, estás equivocado. Exacto, porque resulta ser que hay muchísimas organizaciones internacionales sin fines de lucro que tienen que ver muchísimo con esto. Como por ejemplo, en este país, en Venezuela, existe la Federación Venezolana de Deportes Electrónicos, la FVDE, que es la federación que se encarga de regir en Venezuela todo esto. Y resulta ser que además de existir, no solo es eso, sino que está asociada al Comité Olímpico Venezolano. O sea, que no solo es que unas 20 personas dijeron, no, vamos a crear esto, sino que es serio y está involucrado con una organización que podría verse de más envergadura y que la gente toma con mucha más seriedad. Porque cuando uno ya habla de Juegos Olímpicos, ya está hablando como de las máximas competiciones mundiales. De otro nivel. Y quién sabe si llegara a ocurrir un caso donde directamente los Juegos Olímpicos estén involucrados con los Juegos Electrónicos. O sea, que en la sede de los Juegos Olímpicos también haya una disciplina especial que sean Juegos Electrónicos. E incluso actualmente, creo que es en Asia, se están realizando los Juegos Asiáticos de eSports, que ya Corea del Sur tiene su equipo y están grandes estrellas como Faker, Seu, creo que era también Keria, que están nada más en un solo equipo. Es como unir a todas las estrellas para formar y representar a un país completo. Como lo que pasó fue en el 92 con la NBA, cuando el equipo del 92 de Jordan y todo esto pasearon con todos los demás en básquet porque no había chance de que les ganaran. Y hablando de Venezuela, los esports ha estado avanzando mucho. Sí, en realidad, tanto en béisbol como en fútbol, la Federación de Fútbol y la Federación de Béisbol están en la organización, no sé qué tan avanzados estén ya,
de lanzar en estas plataformas electrónicas, porque hay juegos de béisbol, hay juegos de fútbol que se han convertido en deportes electrónicos, Sí. y parece que Venezuela está interesado en crear su propia liga de béisbol y de fútbol electrónico. Sí, bueno, de ese mismo caso de béisbol es que la Liga Venezolana de Béisbol Profesional hace poco anunció unos nuevos productos, y es que a medidas de finales de año van a estar lanzando la Liga Oficial de Béisbol Profesional de los eSports, que va a ser un parche del juego de MLB The Show, que es el juego oficial de la liga. MLB, y va a tener un parche de la Liga Venezolana, que sí, con el uniforme de los Tigres de Aragua, de los Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes. Entonces imagínate, todas esas personas que están acostumbradas a jugar ese juego, ahora van a poder competir con los equipos a nivel local, a nivel nacional, para ver qué terminan llevándose con esta Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que es importante el paso que da. Porque con el paso de los años no se ha mantenido nada más con los típicos juegos en el estadio, la típica liga, sino que han querido como ir evolucionando poco a poco, lo han demostrado transmitiendo por streaming los partidos y todo eso. Es un avance importante que también lo involucra muchísimo en los deportes electrónicos. Claro que sí, mira, eso permite que se exponga incluso la liga, porque Sí. a nivel internacional, si ese parche se llegara a permitir expandirse en otros países, las personas podrían ver cómo funciona la liga de este país, jugar inclusive con la liga de este país por curiosidad o lo que sea, y es una vitrina para que Sí. la liga se potencie, se vea a nivel internacional lo que pasa en este país con el béisbol, qué tan buenos somos, qué tan malos somos, Sí. todo eso. Yo creo que uno de los puntos que le dio más vistosidad al deporte aquí en Venezuela, en lo más reciente que le dio ese empujón a la Liga Venezolana, fue la Serie del Caribe, que fue aquí en Venezuela, la cantidad de espectadores que tuvo, visitantes de afuera, y que yo digo que eso fue lo que les dio, cónchale, si nos salió bien esto, ¿por qué no intentar esta otra zona por el internet? Se capta más público, porque esa es la única manera de unir varios países sin la necesidad de verse presencialmente, todo lo que sea online. Eso también ha sido uno de los mayores, considero yo, éxitos de los videojuegos y esa conversión al deporte electrónico. En el internet no existe esa barrera que físicamente existe, de que, por ejemplo, si yo quiero conocer a alguien de México, personalmente tengo que ir y viajar kilómetros, pagar dinero, montarme en un avión, preparar no sé qué, todo ese montón de cosas que a veces para algunas personas no pueden permitirse, ni siquiera por el dinero, sino por el tiempo. Sí. Porque viajar hasta allá toma un montón de tiempo y estar allá y regresar es complicado. En cambio, por internet tú puedes conocer a cualquier cantidad de personas, y esa capacidad de socializar que te permiten los videojuegos ha sido clave. El formar amigos a través de internet y todo eso, conocer personas, amplía el mundo. Conectarte con el mundo desde una cosa tan fácil como prender una computadora es algo que es maravilloso. Y que no es como era antes, que si querías jugar un torneo con amigos tenían que ir todos a tu casa, turnarse entre los controles de play, bien O sea era el mismo cyber. Sí, en un cyber, cuando se jugaban esas partidas de Counter-Strike en la red local. Eso era lo más común que uno podía ver en un cyber, que llegaban 20 muchachos a alquilar todas las computadoras porque iban a jugar Counter-Strike. Mira, eso me recuerda que muchas veces, inclusive en los cyber, a veces se iba el internet, porque no es secreto para nadie que si conoce Venezuela, aquí todo el mundo se queja del internet. Aquí se iba el internet y muchas personas inclusive se quedaban en el cyber alquilando las máquinas para jugar en red local. Sí. Pagando ni siquiera por el internet, sino para jugar entre ellos ahí en red local, y pagaban simplemente por jugar en red local. Y eso mira, los precursores de los eSports hace tiempo, cuando ni siquiera se pensaba en organizaciones. Y es que ponte a pensar, realmente hace unos 10, 15 años, los jóvenes iban por el internet a los cyber. Yo creo que iban al cyber, era nada más para jugar Counter-Strike, en Need for Speed también, que se podía jugar en red local, el Need for Speed Most Wanted, el Halo. Entonces hay muchísimos juegos, y para un poquito más algo estratégico, Age of Empires, que es como de esos juegos también que a nivel online han causado revuelo en todo el mundo. Y entonces de eso se trataba antes. Yo voy a ir al cyber, voy a irme con unos amigos, porque ir a un cyber solo, eso era raro. Sí, mira, y ahorita que mencionaste eso, me das la puerta para abrir algo que quería tocar, que me quedó así de los Juegos Olímpicos, pero antes voy a decir otra cosita. Cuando ahorita mencionaste Age of Empires, que significa la era del imperio en inglés, es un juego de estrategia en tiempo real que se basa en las civilizaciones del mundo. Y muchas personas pueden creer que los videojuegos, muchas personas utilizan la palabra idiotizan, o que se caen el cerebro, y todo este tipo de cosas. Y muy por el contrario, hay muchos juegos que utilizan bases educativas para funcionar, como por ejemplo ese de la era del imperio. Te permite jugar con civilizaciones
y avanzar a través de las edades. Por ejemplo, comienza siendo en la edad del cobre, del hierro, avanzas a la edad de los castillos, la edad media y todo esto, y te vas paseando por cómo era la Sí. tecnología en la edad Ujú. media hasta llegar a la edad de los castillos, que es básicamente la ingeniería de los castillos y todo eso. Sí. Entonces aprendes de historia, aprendes de Gengis Khan, de Juana de Arco, de Saladino, o sea, de un montón de personajes Sí. históricos a través de un juego de una manera didáctica, no es simplemente apretar botones, sino que te queda algo, porque yo puedo decir que personalmente aprendí algo de historia con ese juego. Y es que también tiene ese modo campaña, porque también he jugado el juego y también existen cantidades de juegos de Age of Empires, DLC, que incluso también se trata de la civilización egipcia, de otros países. Creo que también hay alguno incluso de la mitología griega, creo que también entran con ese mundo de la mitología. Sí. Entonces allí se aprende, con los videojuegos se aprende, no precisamente que vas a matar de tiros con una persona, que vas a tener que golpear a una persona, no, de eso no se trata los videojuegos siempre se aprende un poquito de todo. Y a eso era lo que iba con lo de las Olimpiadas. El Comité Olímpico Alemán, los esports introdujeron una petición para hacer deporte olímpico y el Comité Olímpico Alemán se puso en contra por el hecho de que supuestamente los esports tienen tendencia a generar violencia. Y a mí eso me causa mucha curiosidad y mucha risa porque Sí. ciertamente aunque dentro de un videojuego se utiliza la palabra de que tú eliminas al enemigo y lo matas y todo esto por el estilo, se entiende que es un videojuego, primero que nada. Ujú. Y segundo, si consideramos generar violencia, creo que el boxeo está considerado como deporte olímpico y literalmente dos personas se entran a golpes. Inclusive esto causa lesiones físicas severas y a veces permanentes por violencia. Y entonces me parece un poco tonto que digas que dos personas jugando sentadas en una computadora genera violencia y dos personas que se entran literalmente a trancazos, a golpes, no genera violencia. O sea, es un poco contradictorio. Inclusive yo que Ujú. practico artes marciales considero que el karate, el taekwondo, todas estas disciplinas que también son consideradas olímpicas, que tienen contacto y golpes, pueden generar incluso más violencia que eso. Porque Sí. los niños cuando piensan en pelear, piensan en karate y todo eso y Ujú. en pegarse entre ellos. En cambio te aseguro que jugando videojuegos, aunque también generan o sea, puede generar un efecto parecido, no veo la diferencia. Sí, porque si te pones a pensar directamente viendo los deportes de pelea en directo, los niños van a querer imitarlo directamente. Ah, no, mira, yo vi esto qué sé yo, viendo los Juegos Olímpicos en karate, entonces pues agarra un compañero y lo golpea. Le lanza una patada voladora. Sí. Entonces creo que se generan como una falsa barrera de lo que es los esports, lo que son los videojuegos, porque siempre quieren como que le tienen miedo a eso, le tienen miedo a que posiblemente genere un avance mucho mayor, que genere un mensaje mucho más profundo a esta sociedad de la actualidad, a esta generación de los jóvenes, más fuerte de lo que intentan enseñar con la educación convencional. Porque ahorita, aunque no lo crean, los videojuegos que están saliendo son cada vez más informativos. Tienen algunas cosas que son muy educativas a pesar de todo y que te ayudan a desarrollar muchísimas destrezas, aunque no lo creas. Te ayudan a desarrollar agilidad mental, reflejos, sobre todo los reflejos. Los reflejos yo creo que es a lo que más te ayuda. Porque cuando estás jugando un juego, para tocar ese tema, Five Nights at Freddy, Ajá. en ese juego tienes que estar moviendo entre mouse y viendo las distintas... Las cámaras, sí. Exacto, entonces eso lo tienes que hacer en cuestión de segundos. ¿Qué otro deporte te puede aprender o te puede ayudar a hacer eso? Sí, exacto. O sea, muchas personas no ven lo que puedes aprender en un deporte. Y es como tú dices, supongo que tienen miedo a que esto, lo nuevo, reemplace a lo antiguo, porque la sociedad en general es una sociedad que prefiere lo que ya conoce. Sí. O sea, le es difícil el cambio, la evolución y todo esto, se prefiere mantener arraigado a lo que sea, porque supongo que, por ejemplo, a la Liga Venezolana de Béisbol, por poner un ejemplo, no le gustaría tener que abandonar totalmente la liga, la que siempre La ha conocido, presencial. la presencial, por una liga electrónica. Me imagino que piensan que no pueden coexistir las dos cosas y entonces prefieren enterrar lo electrónico para que no le suplanten lo nuevo. Pero eso no importa, usted tiene que mantenerse actualizado. Claro, porque de eso se trata esto. Bueno, ustedes que nos están escuchando y que escuchan ahí, comenten cuál es su opinión sobre los videojuegos. ¿Realmente es malo? ¿Es positivo? ¿Han jugado algún videojuego? ¿Le darían la oportunidad? ¿Qué harían ustedes? Sí, desde acá le estamos diciendo un saludo a todos. Esperemos les haya gustado este video. Por acá Carlos Rodríguez, @Carlos
rdc.fm. Aquí, Angelo Nachi, @el Nachi Nachi. Nos vemos en otra ocasión de Actualizados.